Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo la segunda carta a los Corintios y nos detenemos en los capítulos 7 y 8. Yo he elegido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 8, el versículo número 21, que dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Nosotros vemos aquí cómo Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto la actitud que tanto él como sus asistentes han tomado en todo momento, y en este caso concreto que se está hablando de aquella ofrenda que se había recogido para los hermanos de Jerusalén. Y claro, Pablo, al decir cómo él está actuando, está dando ejemplo a los cristianos de Corinto y a nosotros de cómo debemos comportarnos los cristianos, los hijos de Dios, de cara a nosotros mismos, de cara a las personas que nos ven, hermanos en la fe y no hermanos en la fe, pero también delante de Dios. Y esto está de acuerdo con la línea ética que se presenta en la Biblia. Cuando yo encuentro textos como este, me alegra el ver cómo Dios se preocupa de enseñarnos cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, cuál debe ser nuestra conducta. Porque desgraciadamente hoy en día, en la mayoría del cristianismo, hay una total despreocupación por este tema. Sí, yo soy cristiano, pero vivo como quiero y pienso como quiero, y la Biblia no tiene nada que decirme ni nada que enseñarme. A mí Dios me acepta como soy. Y queridos hermanos, queridas hermanas, esto no es así. Dios ha marcado a lo largo de su palabra una línea de conducta para que sus hijos, tú y yo, nos comportemos en la vida. Cuando yo leo este texto, yo me acuerdo del consejo que me dio una sabia mujer cristiana. Me decía: oye Roberto, no solamente hay que ser bueno, también hay que parecerlo. Y en aquel momento yo decía las cosas que nos dicen. Pero a medida que el tiempo fue pasando, me fui dando cuenta que aquellas palabras eran palabras sabias. Cuando nosotros analizamos también el texto original, nosotros vemos que lo que Pablo está tratando de decir es precisamente esto. Lo bueno, lo honesto, lo honrado, lo honorable, debe serlo y parecerlo. El verdadero cristiano debe ser un ejemplo delante de Dios y debe ser también un ejemplo delante de los hombres, de una vida comprometida con el Evangelio, de una vida que está identificada con la enseñanza de Jesús. El Señor nos dejó un ejemplo de vida, nos dejó muchísimas indicaciones para que sepamos cómo debe ser nuestra forma de vivir. Por lo tanto, nosotros debemos testificar con nuestros actos que somos hijos de Dios, que somos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Debemos recordar siempre que Jesús nos dio ejemplo y que Él nos pide que vivamos de acuerdo a su ejemplo, que sigamos siempre su ejemplo. Quiero recordar que el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 12 de Romanos, nos dice que debemos procurar lo bueno delante de los hombres. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, nos dice también que debemos mantener buena nuestra manera de vivir. Estos versículos también nos hablan de ese testimonio, de ese ejemplo, de ese compromiso con el Evangelio. Así que meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.